Hola hermanos, Dios les bendiga. Quería compartirles una palabra el día de hoy. Es una palabra que se encuentra en Mateo 20, versículo 20. Es bien conocida esta palabra, quiero que la leamos y sacamos algunas lecciones de ella para nuestra vida. Vamos a leerlo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Hay algo que me llama la atención de lo que dice acá. Mateo menciona que se acercó la madre de estos dos hermanos, ¿cierto? De Juan y Jacobo, o Santiago, como dice ahí. Quiero aclararles algo. Santiago, en la traducción, es lo mismo que San Jacob. Entonces, Santiago y San Jacob es lo mismo. Entonces, estos hermanos eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y vemos acá en Marcos que los menciona y dice, entonces, voy a leerlo acá en Marcos igual, dice, entonces Jacobo y Juan, ¿se dio cuenta? Jacobo y Juan, que es lo mismo que Santiago, como le decía recién, dice, hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Se dio cuenta? Mire, parece que en en este pasaje, como yo lo he enseñado muchas veces, los evangelios muestran la panorámica completa al leerlos juntos, porque acá dice que se acercaron solamente los hermanos, pero Mateo menciona se acercó la mamá con los hermanos. La mamá se postró, dice, y le rogó al Señor. Parece que estos dos hermanos, permítame decirlo así, y me perdona la palabra que voy a usar, pero parece que ellos eran un poco mamones, como se diría el día de hoy, ¿cierto? Le dijeron, mamá, ¿por qué no vas tú y le dices? Quizás ellos pensaron, mamá, si le dices tú, probablemente te haga más caso. Como tú eres mujer, capaz tenga más compasión y sí te haga caso y nosotros podamos sentarnos. ¿Sabe qué? Lo que ellos querían era en el reino del Señor tener autoridad. ¿Se dio cuenta? Lo que ellos cuando dijeron, Jesús les dice, ¿podéis acaso beber del vaso que yo bebo? ¿Y podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron rápidamente, sí, podemos. Pero ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Ellos dijeron podemos porque lo que anhelaban no era beber del vaso que el Señor bebía ni ser bautizados con el Espíritu, por así decirlo, o el bautismo con el cual Jesús era bautizado. Lo que querían ellos era un deseo inmenso de ser reconocidos, de en el reino del Señor tener un puesto privilegiado, sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Parece que lo que querían ellos es compartir la gloria del Señor en el reino de Él, que fueran personas reconocidas, no simples personas, no simples servidores. ¿Se dio cuenta? Y para eso ocupan a la madre para decirle, ve tu mamá y tú dile. Tú dile, ¿se ha dado cuenta como los niños de hoy, un poco mimados, que no se atreven a hacer cosas? Mamá, dile tú. Parece que si le dices tú, capaz que te haga caso. Vemos esto acá y vemos una mujer que se doblega
quizás ante la petición de sus hijos, y va a pedir lo que querían sus hijos, pero se encuentra con una gran sorpresa. Como dice acá, dice, eh, le dijeron, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Parece que ellos creían que el Señor estaba para cumplir sus deseos. ¿Sabe qué? Como hay mucha gente hoy en día que pareciera creer que puede acercarse al Señor para solamente pedirle y ojalá el Señor lo conceda. Y muchas veces nosotros pedimos sintiéndonos que lo merecemos, o probablemente de forma compasiva para que el Señor se apiade de nosotros y pueda hacer lo que nosotros anhelamos. En otras palabras, ellos pensaron que Jesús, permítame decirlo así, era como la lámpara de Aladino, la cual podíamos pedirle y Él podía concedernos lo que queríamos. Pero yo quiero decirle algo hoy día, el Señor nunca va a darnos todo lo que queramos. El Señor siempre nos dará lo que Él sabe que nos hará bien, y hay cosas que, como dijo el Señor en este pasaje, hay cosas que no le está dado a Él darlas. Está solamente permitidas por lo que el Señor, o dadas, si pudiéramos decirlo de mejor manera, están preparadas para dárselas a quien el Señor ha preparado, a quien el Señor en su sola potestad, en su sola autoridad ha decidido hacerlo, no para quien lo pida, no para cumplir nuestros deseos. Dios nunca es una lámpara de Aladino la cual nosotros podamos frotar y decirle, Señor, cúmpleme tal cosa, dame esto otro, sin primero que nosotros sepamos qué es lo que estamos pidiendo, porque muchas veces nosotros le pedimos algo al Señor que no sabemos lo que estamos pidiendo. Por eso acá vemos que ellos se acercaron a pedirle algo y el Señor les dice rápidamente, no sabéis lo que pedís, no saben lo que pedís, no tienen idea lo que están diciendo. Y Él le contesta y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿se da cuenta? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? El Señor le estaba haciendo una pregunta retórica. Él estaba diciendo, ¿podéis acaso? ¿Estás entendiendo? Esta es la pregunta. ¿Estás entendiendo lo que estás pidiendo? ¿Realmente sabes lo que estás pidiendo? Porque muchas veces pedimos cosas al Señor sin saber lo que estamos pidiendo. Sin saber que lo que le estamos pidiendo al Señor no es lo que están mencionando en nuestros labios, es lo que está escondido en nuestro corazón. Estos dos hermanos estaban pidiéndole, queremos sentarnos, queremos que nos concedas algo, queremos que sentarnos uno al lado del otro. ¿Sabe qué? Pareciera que esto es, queremos estar cercanos a ti, Señor. ¿Se da cuenta que puede ser algo que muestre, queremos estar a tu lado, Señor, queremos estar en tu gloria, estar cercanos a ti? Probablemente queremos ayudarte, queremos estar ahí cercanos a ti, queremos tener comunión más cercana contigo. Pero lo que estaba dejando en ver, lo que estaban pidiendo ellos, es que ellos tenían un deseo de poder. Lo que tenían era un deseo de ser reconocidos. Tenían un deseo de que querían hacer algo para ser vistos. ¿Se dio cuenta? Entonces el Señor le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis acaso beber de mi vino? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Quiero detenerme solo unos minutitos acá y quiero explicarle qué es lo que el Señor le está diciendo. Porque ellos respondieron, parece a la rápida, diciendo, sí, Señor, podemos beber del vaso tuyo y podemos ser bautizados. Pero en ese momento ellos no lo comprendieron, no sabía qué significaba eso. ¿Y saben lo que significa eso? Bueno, lo primero, el beber del vaso del Señor, cuando Él les dice, ¿acaso podéis beber del vaso que yo bebo? El Señor les está diciendo, ¿estáis dispuestos a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer por el reino de mi Padre? ¿Están dispuestos a eso? En otras palabras, se recuerda el Señor Jesús cuando menciona esta misma palabra en el huerto de Getsemaní. Dice que Él oró y sus gotas de sudor eran como sangre, dice, porque había tal
aflicción que su cuerpo empezó a sudar sangre, y en ese momento él clamó algo y dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que era beber del vaso del Señor? Era compartir su sufrimiento, era compartir lo que el Señor iba a pasar en ese momento. Por eso el Señor, lo que tiene que ver con la aflicción de su muerte. Por eso el Señor, cuando ellos dicen sí podemos, aunque no sabían qué significaba, porque lo que querían era el puesto, lo que querían era el sentarse al lado, el Señor le dice: a la verdad. Mire esto que interesante, dice, primero él dice: no sabéis lo que pedís, porque lo que estáis pidiendo no está permitido dárselos a mí. Yo no soy la persona que decide eso, mi Padre, a quien preparó darlo. Pero para eso, hay, si pudiéramos decirlo así, hay que cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, hay que beber de mi vaso y ser bautizado con el bautismo. ¿Podéis hacer eso? Y ellos, sin saber lo que significaba, dijeron: sí podemos, porque querían el puesto, porque querían el reconocimiento. Pero lo que el Señor les estaba diciendo: podéis beber de mi vaso, significaba: podéis ser parte de mi aflicción, puedes ser afligido por el bien de otros, puedes sufrir el dolor por consecuencia de otros. Eso es lo que él está diciendo cuando él dice en el huerto de Getsemaní: pasa de mí esta copa. Lo que está diciéndole al Padre: Señor, si puedes cumplir tu propósito sin que yo muera, sin eso tan forzoso, sin eso que demanda tanto sacrificio. ¿Sabe por qué? Pero sobre la misma el Señor dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Lo que está diciendo acá a los discípulos: ¿sabe qué? Podéis beber de mi vaso. Le está diciendo: ¿estás dispuesto a morir por mí? ¿Estás dispuesto a morir por causa de mi llamado? ¿Estás dispuesto a morir por causa de que otros me conozcan a mí? ¿Se dio cuenta? Eso era beber de su vaso. Ahora la pregunta es, él les dice esto, le dice: a la verdad, sí beberán del vaso que yo bebo, beberán. Lo que estaba diciendo él en algún momento, hoy día no lo saben, pero en algún momento más adelante van a ser también bautizados con el bautismo que yo soy, el bautismo del Espíritu Santo. Recuérdese que todavía no venía el Espíritu Santo. Eso lo relata a ellos dos, ¿cierto? Cuando desciende el Espíritu Santo y nace la iglesia en el aposento alto. Ahí fueron ellos revestidos con el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso ocurrió ahí, como el Señor fue bautizado en las aguas. El bautismo que ellos solamente conocían era ese bautismo que hacía Juan el Bautista de arrepentimiento. Por eso el Señor le dice: ¿podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Con el del Espíritu Santo? ¿Se está refiriendo a ese? Y ellos, sin saberlo, dijeron sí. Pero el Señor por eso dice: a la verdad sí beberán de mi vino, o beberán de mi vaso, perdón. Y también serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. El Señor sabía que ellos en un futuro iban a ser bautizados por el Espíritu Santo cuando fuera derramado, y iban a ser investidos de poder. Y al ser investidos de poder iban a poder beber de su vaso. Pero en ese momento, cuando estaban pidiendo eso, no tenían idea lo que pedían. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? ¿Puedes tú y puedo yo beber del vaso que el Señor bebe? Nosotros, a la verdad, ya hemos sido bautizados con su Espíritu Santo, con el bautismo del Señor. Pero si hoy día pudiéramos preguntarnos: ¿hemos bebido del vaso del Señor? Y no para sentarnos en su reino, no para tener esos puestos de autoridad, porque luego vamos a ver que el Señor lo que está diciendo es que el que quiera ser el mayor tiene que servir. El Señor no está para dar puestos de reconocimiento. El Señor, cuando espera que una persona crezca, tiene que transformarse en servidor de otros. No es para solamente tener la gloria o compartir el privilegio de ser una persona quizás reconocida, quizás ser una persona a la cual puedan las personas admirar. No es eso lo que el Señor busca de las personas que le conocen a Él, que puedan ser servidores, siervos humildes. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, no tan solo de los pastores, de cada uno de nosotros como hermanos que servimos al Señor. La pregunta es: ¿puedes tú, puedo yo, iglesia,
beber del vaso que el Señor bebe. ¿Qué significa eso? ¿Estás dispuesto tú a servir al Señor con sacrificio? ¿Estás dispuesto tú a beber ese vaso? Me emociona al decir esto, ¿sabe por qué? Porque siento al Señor preguntándonos, ¿estás dispuesto a padecer por causa de mi nombre? ¿Sabe que en nuestro país hoy día tenemos una libertad tremenda para servir al Señor? Tenemos una libertad para predicar el Evangelio donde quiera que queramos, donde queramos pararnos a anunciar el reino del Señor. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos da vergüenza, muchas veces no hay sacrificio para servir al Señor, muchas veces servimos al Señor desde nuestra comodidad. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que en otros países hay personas que están bebiendo el vaso del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Están dispuestos a ir a la cruz, están dispuestos, y me refiero a ir a la cruz o a una hoguera o a cualquier martirio que sea. Esteban fue al martirio por causa del Señor, fue el primer mártir, fue apedrado por causa de su fe. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a servir a tu Señor y a beber del vaso que el Señor te dé de beber? ¿O del vaso que el Señor bebió? Eso significa un evangelio no cómodo, no un evangelio donde podemos servir al Señor desde la comodidad, desde sin sacrificio, desde sin congregarnos, de servir al Señor solamente el día domingo, los demás días olvidarnos del Señor. Ese es un evangelio liviano. Un evangelio liviano es alguien que no lee la palabra, alguien que no ora, pero beber del vaso del Señor es estar dispuesto a hacer sacrificio. Es como cuando el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El evangelio del Señor es tomar la cruz cada día, es beber el vaso, es tomar el vaso del Señor, ese evangelio de sacrificio, y muchas veces no por causa de nosotros, por causa de otros. Hay personas hoy en día en otros países que dan su vida por Dios, pero en beneficio de otros, por predicar el evangelio, por no renunciar a su fe, que lo están matando. Hoy día nosotros vivimos en una cultura en nuestro Chile, donde quizás muchos pueden decir, ¿sabe qué? El Chile en que vivimos es un país donde no hay economía, donde los gobernantes son tal cosa, son, no sé, lo que usted quiera decir, pero si hay algo que nosotros tenemos, es que tenemos la libertad para servir a nuestro Señor. Y aún muchas veces con esa libertad que tenemos, muchas veces nosotros no bebemos el vaso del Señor, no estamos dispuestos a beber el vaso del Señor, no estamos dispuestos a servir al Señor haciendo un sacrificio, solamente queremos la comodidad. ¿Sabe que hoy en día el Evangelio se ha transformado en un Evangelio light? Hay muchas personas que mencionan esto, un Evangelio light es servir desde lo que yo puedo. Si no puedo, no lo hago. Si no quiero, tampoco lo hago. Pero hoy día yo siento del Señor diciéndonos, ¿sabe qué? El que quiera servir al Señor, no se puede servir al Señor sin beber el vaso que el Señor bebe. Porque de eso se trata el Evangelio. Un verdadero amigo, dice la Biblia, que está dispuesto a dar su vida por otro. Ese es el nivel de amistad que el Señor muchas veces pide. Y muchas veces nosotros no somos capaces de darlo. No somos capaces ni siquiera a lo mejor de llamar a un hermano para saber cómo está, ni siquiera de conversarle, ni siquiera de llamar, quizás no tan solo a un hermano, quizás del hermano, llamar a su pastor para decirle, ¿sabes qué, pastor? Me pasa tal cosa, me pasa esto, estoy viviendo esto. Yo doy gracias al Señor, le doy gloria al Señor por aquellos hermanos que muchas veces quieren perseverar y se sienten atacados por el enemigo, por su propio ánimo, y me dicen, pastor, ora por mí, necesito ánimo, me ocurre esto, yo no quiero dejar al Señor. ¿Sabe que eso es tomar parte también el vaso? Es decir, yo quiero seguir perseverando. La tarea a veces se hace difícil, la batalla a veces se vuelve complicada, pero lo importante es que tú y yo sigamos perseverando y estemos dispuestos a beber ese vaso del Señor, a vivir un evangelio no cómodo, un evangelio donde
tú puedas hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Lo último dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse. ¿Se dio cuenta? Ellos parece que en secreto se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, queremos esto. Nosotros dos solamente, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Somos los dos hermanos, vamos a estar juntos. Y estaban dejando a los otros 10 de lado. Y el Señor les da una tremenda lección. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándolos, Él los reunió todos nuevamente y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad. Lo que les está diciendo el Señor, ustedes todos van a gobernar. Ustedes todos van a tener el poder y la autoridad para hacer cosas en mi reino. No se olvide que el reino del Señor, Él cuando vino lo estableció. Él vino a establecer su reino y Él sigue estableciendo su reino. Y Él te tiene a ti y a mí como gobernantes de Él, como dice la palabra, como nosotros somos representantes de Él. Somos embajadores de Él, donde tú quieras que estés, donde quiera que yo esté, somos embajadores del Señor, representamos el reino del Señor. Somos embajadores de Él, lo que Él le está diciendo a ustedes, van a ser gobernantes. Pero no pueden ser como los gobernantes de las naciones. ¿Qué hacen las gobernantes de las naciones? Se enseñorean. ¿Sabe que hay personas que se enseñorean de la gente? Hay pastores que se enseñorean de las personas, creen que son sus ovejas, las retienen, las oprimen, las destruyen aún sin ni siquiera pastorearlas con amor. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Ustedes van a ser gobernantes, van a dirigir, pero no tienen que ser como los demás gobernantes de las naciones que se enseñoreen, que ejerzan autoridad, y esa autoridad es para maltratar, para ser personas que no nos lleven que no lleven a las personas a Dios, sino que quieran solamente manipularlas. Eso no es un verdadero evangelio, sino que el verdadero, lo correcto es lo que el Señor sigue diciendo. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande, escuche bien, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y el Señor les dio una tremenda lección que es la que tú y yo tenemos que aprender. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabe que la muerte del Señor no fue para servirse a Él mismo? No fue para agradar a su Padre. Lo que hizo la muerte del Señor fue por amor, en beneficio de otro, para el rescate de muchos. Lo que está diciendo el Señor, aprendan de mí. Yo soy el Rey del cielo, el Rey del universo, y no he venido a ejercer autoridad sobre ustedes, he venido a servirles. ¿Se recuerdan el último momento cuando el Señor les dijo a todos, quítense el calzado, quítense sus sandalias, voy a lavarle los pies? ¿Qué es lo que ocurrió? Apareció Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor, no, yo no voy a permitirlo, tú eres el Señor. ¿Sabe qué idea tenía Pedro? Que parece que los señores o las personas debían pleitesía solamente, pero que no eran ciertos. Por eso el Señor le dice acá, no, yo vine a servir. El que quiera ser el mayor, el que quiera ser reconocido en el reino de mi Padre, tiene que ser un servidor. No es una persona que ejerza autoridad sobre otros solamente. No es manipulación sobre otros. Es servicio. Es decirle a tu hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo ser de ayuda? Voy a orar por ti, voy a bendecirte. Eso es servir. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y lo que vino a hacer fue para otros, en rescate de muchos. Eso termina diciendo. La muerte del Señor, yo vine siendo Dios a dar mi vida por causa de otros. No para ganarme el cielo. Eso es lo que está diciendo Él. No para ser reconocido, no para ser enaltecido, ni para sentarme en el trono de mi Padre. Lo que Él estaba haciendo es por amor a otros. Él dio su vida por amor a otros, en rescate de muchos. Y le dijo, ustedes van a ser gobernantes. Tú y yo, iglesia, nosotros
Somos representantes del cielo, somos representantes del Señor, pero para ser verdaderos representantes del Señor, tú tienes que hacer dos cosas. La primera es, ¿puedes beber el vaso que el Señor bebe? ¿Puedes servir al Señor no desde la comodidad, sino sirviéndole como Él se merece? Dando tu vida, tu tiempo en servicio de otros. Y lo segundo es, ¿puedes servir? ¿Puedes servir a otros? ¿Puedes dejar que el Señor ocupe tu vida en servicio de otros? No solo para tu propio beneficio, no para tú llegar donde quieres llegar, sino que para que el Señor pueda bendecir tu vida, sino que para que podamos en el reino del Señor ser servidores y no para tener los mejores lugares. ¿Sabe qué? Yo he decidido algo. Le he dicho al Señor, Señor, usa mi vida, yo quiero ser un servidor tuyo. Yo no quiero sacar beneficio de nada de lo tuyo, yo solamente quiero servirte por amor. Yo quiero beber el vaso que tú bebiste, Señor. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte si es necesario. Si algún día tengo que ir a misionar a otro lugar, yo estoy dispuesto. Yo siempre le he dicho al Señor, yo estoy dispuesto, Señor. Yo mi vida la doy por ti. Mi vida no tenía ningún sentido. Mi vida era vacía antes que tú llegaras a mi vida. Hoy día mi vida es tuya. Donde tú quieras llevarme, donde quiera que tú me lleves, ahí yo quiero beber el vaso que tú bebes. Y desde donde quiera que esté, quiero ser un servidor. Un servidor no es solamente los primeros años de ministerio. Un servidor no es que primero parte sirviendo y luego se transforma en alguien de autoridad que solamente administra la iglesia. No, iglesia. El Señor nos dejó un ejemplo claro. Y el ejemplo claro que el Hijo del Hombre, nuestro Señor, no vino para ser servido. Vino para ser un siervo. Vino para servir a otro. Vino para dar su vida en rescate de muchos. Termino con esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por el Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a beber el vaso que el Señor bebió? ¿Estás dispuesto? ¿Sabe que los discípulos cuando respondieron esto no sabían qué estaban respondiendo? Juan y Jacobo dijeron, sí podemos. Y el Señor les dice la verdad, sí. Hoy día no lo saben, pero el día de mañana, cuando sean llenos del Espíritu Santo, no va a haber otra manera de rendir su vida que vivir completamente para mí, que van a estar incluso dispuestos a dar su vida por el Evangelio. La pregunta es, ¿hasta qué estás dispuesto hoy en día tú? ¿Hasta qué estoy dispuesto hoy día yo? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Estamos sirviendo al Señor por reconocimiento? ¿O estamos sirviendo al Señor porque amamos al Señor? Porque Él es nuestro dueño, porque Él es todo. Yo quiero invitarte hoy día a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar y puedas decirle al Señor una oración sincera. Una oración donde tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Quizá yo no he estado tomando el vaso que tú has tomado, Señor. Quizás mi vida he decidido vivir un evangelio liviano, un evangelio sin compromiso. Un evangelio sin tomar el vaso, sin tomar del vaso que el Señor bebe. Pero hoy día tú puedes empezar a ser diferente. Hoy día tú puedes decirle al Señor, yo quiero transformarme, Señor, en un siervo tuyo. Yo quiero transformarme en alguien que tu Espíritu Santo me llene tanto, ser bautizado con tu presencia, Señor, recibirte a ti de manera, Señor, de que tú puedas llenar mi vida completamente y que me hagas estar dispuesto a servirte, Señor, de la manera en que tú quieres, a dar mi vida si es necesario. Yo no quiero un evangelio liviano. Yo quiero servir al Señor como Él se merece. Si es necesario, dar mi vida entera por Él. Si es necesario, servir a todos. No por llegar al primer lugar, no por ser el primero, solamente por imitar lo que el Señor dijo. Ser siervo como Él fue siervo. Ser manso y humilde como yo soy manso y humilde, dijo el Señor. Yo te invito hoy día que puedas decirle al Señor, hoy día es un buen día para comenzar, Señor. Yo quiero ser siervo de todos. Yo quiero servirte a ti y quiero estar dispuesto a no vivir nunca más un evangelio liviano. Vamos a orar. Señor, gracias por este día.
Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias por esta hermosa palabra que tú has llenado nuestro corazón, Señor. Permite que podamos servirte a ti con un corazón sincero. Que podamos servirte a ti, Señor, no con un evangelio liviano, sino que dando, Señor, si es necesario, nuestra vida por ti. Queremos partir dándote nuestro tiempo. Las pequeñas cosas, Señor, que nos lleven a crecer en ti, dándote nuestro tiempo. Dándote, Señor, nuestro tiempo para orar, para leer la palabra, para quizás seguir ese plan de estudio, Señor, que hemos ido haciendo. Te pido, Señor, que tú puedas hacer eso. Te pido que tu presencia, Señor, pueda estar en nosotros. Te pido que tú, Señor, nos hagas comprometernos, Señor, contigo. Que puedas hacer crecer en nosotros el amar servirte, Señor. El hacer algo en pos de otros, Señor. El animarles, el bendecirles. El orar los unos por otros, Señor. El seguir invitando a otros para que te conozcan a ti. Permite, Señor, que se establezca tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Permite que esta palabra pueda transformar corazones, Señor. Que el próximo domingo, Señor, cuando nos reunamos, este domingo 8, Señor, sea una fiesta para ti. Sea darte el reconocimiento, sea darte toda gloria, porque tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Que tengas un hermoso día. Que tengas una semana bendecida en las manos del Señor y empieza hoy. Empieza hoy en ser un servidor de otros. Empieza a establecer el reino del Señor. Transfórmate en ese representante, en ese embajador que el Señor dijo que tú y yo éramos de Él. Representemos al Señor de la manera en que Él quiere que nosotros le representemos, como verdaderos hijos suyos. Dios te bendiga, iglesia. Amén.